Humberto Maturana, el biólogo, tenía una historia de que la percepción de nosotros, los seres humanos, es como los animales, que uno ve cosas que no son necesariamente verdad. Entonces él decía, mira, el efecto de la trucha. La trucha salta del agua a agarrar el mosquito y no se da cuenta que el mosquito esconde un anzuelo y que se queda atrapada del anzuelo. ¿Ah? Ese es el síndrome del conocimiento humano, que uno cree que ve algo y que no es exactamente la realidad, sino que es algo que se esconde detrás de la realidad, de la realidad, de la realidad. Y ahí está la clave de la educación, de la enseñanza, la clave de la filosofía, la clave de la biología, la clave de la universidad, que muestra o enseña o trata de enseñar, a veces no se puede, ¿no? ¿Ah? De que el conocimiento siempre es imperfecto, ¿ya? Siempre está la trucha, pero cuidado que a lo mejor detrás del mosquito está un anzuelo. Ser esta renovación respecto de los temas emergentes, porque en general las universidades hasta el día de hoy están desempeñando un papel de capital avanzado. La universidad no es para construir ese capital. La universidad son debates. Andrés Bello abrió la universidad para debatir. Incluso Valentín Letelier decía algo extraordinario, lo dijo el siglo XIX. En la universidad se debate lo más discutible que tiene la sociedad. Y además tenía la academia un espíritu crítico que me agradaba, que está más o menos cercano a lo que yo pensaba. En el fondo no era una universidad como tipo MOL o ISAPRE, ¿no? No era solo una universidad como demasiado técnica, sino que había un pensamiento y una discusión en torno a la sociedad que me pareció interesante. Entonces esa mezcla me agradó y finalmente fue por lo que la elegí. Me parece importante hablar de cómo se forma la academia, porque creo que el sello de la universidad viene de ese momento, ¿no? Un momento en que las universidades estaban intervenidas y entonces la academia fue creada justamente por Raúl Silva Enríquez no solo para recibir a los profesores expulsados y para armar un espacio alternativo, sino que también se instalan por lo menos dos aspectos que a mí me parecen importantes: los estudios de los derechos humanos, no solo como discurso, sino como investigación, y se instala además el Círculo de la Mujer, que permite fundar, digamos, una organización feminista ligada a la Academia de Humanismo Cristiano, antes de ser universidad. Durante la década del 80, la mayor parte de la investigación social, económica y social que se hizo en Chile, se hizo fuera de las universidades, que estaban intervenidas en ese momento. La academia funcionó siempre, que yo recuerde, en Catedral, muy cerca de la vicaría. Con la dictadura se formaron círculos en la academia, y uno de ellos era el Círculo de la Mujer, ¿no? Y ahí yo asistí a todos los círculos que se armaron de pensamiento latinoamericano, porque eran saberes que no estaban legitimados al interior de las universidades. Entonces, el otro era de filosofía y el otro era de feminismo, y donde estaba Julieta Kirchhoff, ¿no? Y a mí me impresionó muchísimo conocer a Julieta Kirchhoff. Y todos cobijábamos, nos articulábamos, ya nos dábamos cierto nivel de cooperación, y el cardenal fue terriblemente generoso. En esa época, él colocó como secretario general
de la academia, a Duncan Livingstone. Al punto que empezó a conocerse el círculo de la mujer, a hacerse cada vez más público, porque el resto de la población pedía democracia a secas. Y lo que se pedía desde el círculo de la mujer era que también la democracia tenía que ser doméstica. Hasta aquí, bueno, después de Hurtón vino el cura Poblete, que fue horrible, muy desagradable, muy siniestro, porque incluso nos cerró el grupo, el centro que estaba a cargo del tema de la mujer. Y fue justamente con Enrique de Tiñí que nos reunimos todas las ONGs que había dentro de la academia como para armar un conjunto de ONGs que se organizaran como universidad privada. Entonces ahí tuvimos una serie de discusiones sobre qué significaba organizar una universidad. Fue un proceso tremendamente interesante y ahí Enrique de Tiñí fue nuestro primer rector. El cardenal le entrega ya a Monseñor Fresno, queda Monseñor Fresno a cargo de la academia, y Monseñor Fresno estaba, yo creo, desesperado por este grupo tan grande que tenía tanto impacto. Él quería no tener conflicto con la dictadura y por lo tanto su interés era cerrar ya la academia. Y afortunadamente empieza a circular la posibilidad de constituir una universidad. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia dice, se cierra la academia, pero ustedes, si quieren, tienen la posibilidad de armar una fundación que sea la Universidad Academia Humanismo Cristiana. El dictador y la dictadura se vio en la obligación de institucionalizarse. Y en esa institucionalización vimos que había posibilidad de armar algunos centros de estudio, publicar algunas cosas. Entonces, la academia tuvo una importancia muy grande y la siguió teniendo después porque después formamos la universidad, fuimos formando los centros. Las primeras escuelas de sociología que se fueron abriendo fue de la academia. La escuela de antropología fue después de la Chile, la segunda que se formó, ¿ya? Quizás la primera que se formó con un espíritu crítico, ¿ya? Con un análisis más crítico de las ciencias sociales, mantiene esa vigencia de ser quizás la única universidad realmente crítica que hay en Chile, ¿no? En el plebiscito del 80 hicimos un conteo paralelo y después, por supuesto, del 88 hicimos un conteo completamente paralelo, y dimos los resultados antes que los diera la moneda que no nos quería dar. Recibimos en el CERC una carta de Fresno de que se iba a cerrar la academia. Entonces se nos pidió que tomáramos una dirección, pero teníamos 2 o 3 meses, no recuerdo, para hacerlo. Entonces, claro, fue en un momento que menos mal que había salido la ley de universidades y Sol Serrano, sobre todo, sugirió transformarnos en universidad. Como este riñón que sale de la Chile con los profesores durante la dictadura, los académicos que lo expulsaron y la labor que se hizo también con todas las organizaciones y fundaciones que estaban en la academia, en el directorio, también en distintos ámbitos, ¿no? En el ámbito campesino, en derechos humanos. Todo eso era interesante y los académicos también lo reflejaban esa historia, ¿no? El tipo de temáticas que investigaban, los temas que preferían, eso sin duda es un sello. Yo creo que me tocó un periodo en que teníamos que consolidarnos más. Nos teníamos que hacer cargo de esta infraestructura que estaba iniciándose, ya, que quedara fortalecida, que tuviera una identidad, ¿ya?
Y eso yo creo que fue importante, y además tener algunos hitos. Este era el barco, pero aquí al barco se lo habilitó ya para hacerlo más fácil, porque era una infraestructura muy antigua. Y esto allá estaba eso se hizo como para la sala de, ¿cómo se llama? De conferencias. La universidad es una parte importante. Uno ahí también aprende cosas. Yo creo que en la academia, incluso estudiando periodismo, aprendí más otras materias, ¿no? Como los electivos, como me acuerdo de grandes profesores, temas de antropología, economía, historia. Hoy día hay toda una discusión también con esto de la tecnificación, de que hay ramos que no importan, que por qué lo hacen estudiar eso. Bueno, la universidad viene de universal, ¿no? Uno va ahí a estudiar para entender un poco el mundo, no solo el oficio específico que tú vas a hacer. Yo creo que ahí la academia me aportó mucho, me ayudó. Yo creo que la historia y cómo se ha ido desarrollando esta universidad le da un rol y un gran protagonismo en la esfera pública, ¿ya? El tema de ser una universidad de espíritu crítico no es cualquier cosa. ¿Ah? Aquí hay una formación que se les da a los alumnos y hay discusiones que los hacen, ¿ya?, que valoricen insertarse en una sociedad que busca que haya más inclusividad, que haya más derechos humanos, que se vayan eliminando las desigualdades económicas, sociales, una mayor integración con los sectores de base, ¿ya? Y amplitud también de discusión, ya de apertura de mirar. Y éramos además, yo creo que eso es lo importante de esta universidad, que era una universidad sin fines de lucro. Y yo creo que ese es un gran valor que tiene, ¿ah? Y donde participan los alumnos, los profesores, la comunidad. Creo que sí es la única universidad sin fines de lucro que hay. La universidad tiene el desafío de prepararse para crecer, para avanzar y diversificarse en su propuesta académica permanentemente. Eso implica estar adecuando su infraestructura dentro de todos nuestros límites financieros y nuestras capacidades de crecimiento, que siempre son limitadas. Pero eso implica también poder poner en el centro la perspectiva de una atención a los estudiantes que sea justa, adecuada, pertinente, al mismo tiempo innovadora, no siempre siendo los más poderosos en términos de nuestros recursos, pero sí en las metodologías, sí en la capacidad de convocar a otro tipo de prácticas que en otras universidades no se podrían desarrollar. Y la academia se mantiene, digamos, ahí impertérrita, ¿ya?, con esta idea de defensa de los derechos humanos, con esta idea de análisis crítico de la realidad que hoy día está tan manipulada, ¿no? La universidad ha ido creciendo, se ha ido diversificando en su propuesta de carreras, creando nuevas facultades como la de salud y buen vivir, generando carreras en el ámbito de la ingeniería, generando ofertas que antes nunca se pensaron desarrollar. Sin embargo, mantenemos este sello del pensamiento crítico que se traduce fundamentalmente en hacer la pregunta por sobre dar la respuesta, en desafiar los límites de lo establecido, tener una ambición intelectual, investigativa, una capacidad de convocatoria de las preguntas fundamentales de sus estudiantes. Uno ve que las universidades, como tipo negocio, siguen existiendo, ¿no? Ya no sé si sacan plata o no sacan plata, pero las universidades masivas que no realizan investigación, donde los estudiantes van como a comprar un cartón, ¿no? Entonces, en ese contexto, siento que la academia es un bastión de cierta resistencia, de espíritu crítico y de vida colectiva y vida común que hay que sostener. Porque finalmente el tema es cómo la universidad, los estudiantes, los académicos, los funcionarios se vinculan con la discusión del país y cómo sienten que lo que hacen es un aporte para las mayorías.